Estamos de vuelta. América Latina debe reforzar su músculo fiscal para poder invertir en educación, tecnología y salud. Esa es la conclusión del más reciente informe de estadísticas tributarias. Pero, ¿cómo lograr esto? A diferencia de lo que vienen haciendo los gobiernos de la región, la OCDE, el BID y la CEPAL recomiendan aumentar la carga impositiva a los más ricos para no ahogar a la clase media. Según los expertos, en una región tan desigual, habría que revisar las numerosas exenciones fiscales y reforzar los impuestos sobre la renta a los más favorecidos para reducir la brecha. Además, alentan a luchar contra la evasión y el trabajo informal. Hoy, 55 de cada 100 trabajadores no cuenta con un contrato laboral formal, estable. Nos acompaña Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Aunque es popular entre la ciudadanía, la medida de aumentar impuestos a los más ricos nunca ha sido bien recibida por empresarios. ¿Por qué los gobiernos de América Latina se resisten tanto a aplicar una medida como esta? Bueno, para empezar, lo que hemos mostrado en este análisis sobre impuestos que hemos realizado entre la OCDE, el BID, CIADI y CEPAL, es que América Latina ha podido mantener su recaudación tributaria en el año 2015 a pesar de ser un año de recesión. Y esto hay que entenderlo como una fortaleza porque implica que los gobiernos de la región, a pesar de la desaceleración económica y a pesar de los menores recursos por materias primas, han podido seguir disponiendo de ciertos recursos para financiar políticas que son claves para el desarrollo económico, políticas que van desde la educación, la salud o las infraestructuras, políticas que también beneficiarían, por supuesto, al sector empresarial, ¿no? Obviamente, subir impuestos y subir aún más los impuestos está en la agenda para ir cerrando la brecha de financiamiento con el conjunto de los países de la OCDE, pero ello debe ir acompañado de mejoras en la calidad del gasto, un gasto que tiene que ser más transparente, más eficiente y más innovador, y creemos que ahí está la gran clave para convencer a tanto empresas como ciudadanos de que pagar impuestos merece la pena. Ahora, ¿cómo balancear las cargas fiscales para que de verdad esto se traduzca en desarrollo económico? Lo que hemos visto es que la buena noticia, ese mantenimiento de los recursos tributarios en América Latina en el entorno del 23% del PIB, todavía lejos del 34% que vemos en los países de la OCDE, pero ya digo, mantenidos a pesar de la recesión económica, son además compatibles, eso sí, con una concentración excesiva de esta recaudación en impuestos al consumo. Por tanto, hay que seguir fortaleciendo los impuestos directos sobre la renta, y si hay un impuesto donde América Latina se separa más de los países de la OCDE, es el impuesto sobre la renta personal, que apenas recauda un 2% en América Latina frente a un 8% en los países de la OCDE. Además, lo que vemos es que el sistema tributario y el sistema de ingresos todavía depende demasiado de las materias primas, cuya volatilidad de precios hace que los gobiernos tengan en algunos años, en los años donde más lo necesitan, en ocasiones recursos insuficientes, ¿no? Por tanto, hablamos de suficiencia, es decir, robustecer el músculo tributario, pero hablamos también de una mejor composición de estos impuestos para que favorezcan la innovación, la inversión y el empleo formal, y además contribuyan a reducir más la desigualdad económica que todavía en la región es excesiva. ¿Cuál es la realidad de la clase media latinoamericana al día de hoy? Algunos dicen que es prácticamente imposible hablar de su existencia y que la realidad económica actual hará cada vez más difícil que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Pero viéndolo en perspectiva, los avances socioeconómicos de América Latina han sido impresionantes y la tasa de pobreza se ha reducido desde 6 de cada 10 ciudadanos pobres hace unos 15 años a solo 3 de cada 10. Todavía 3 de cada 10, pero mucho menos que en el pasado. Y esta evolución ha sido además compatible con la generación de una clase media consolidada que representa hoy a 3 de cada 10 ciudadanos en la región.
Lo que pasa es que además hay otra clase, un grupo socioeconómico entre medias de los que son pobres y los que son clase media consolidada, que se pueden denominar clase media emergente, clase media vulnerable, donde todavía hay mucha política económica que hacer. Y es aquí donde creo que están los retos de política económica y es aquí donde creo que buena parte de la opinión pública se centra. 4 de cada 10 latinoamericanos que son clase media vulnerable, que aspiran a tener un empleo formal, pero son mayoritariamente informales y que se sienten con que no pueden acceder a unas políticas públicas, servicios públicos, sobre todo de educación y de salud, de una suficiente calidad. Por ello, toda la agenda de refuerzo del músculo tributario tiene que ser también, a la vez, una agenda de mejora de la calidad del gasto público. Finalmente, otro punto de este informe es el crecimiento del trabajo informal en la región. Para muchos, mayor presión al sector privado podría significar reducción del empleo. Sí, nuevamente, América Latina es una región donde todavía 55 de cada 100 trabajadores son trabajadores informales, pero esto se ha ido reduciendo en el tiempo. Son niveles que no son aceptables, pero son niveles que son inferiores a los que eran en el pasado. Pero por ello, la agenda de políticas públicas tiene que ir por el lado del ingreso, en aligerar esta carga fiscal al trabajo formal, ¿no? América Latina es una región que recauda relativamente poco, pero aquellos trabajadores y aquellas empresas formales sí tienen unas cargas tributarias, sobre todo en algunos países como Argentina o como Colombia, relativamente elevadas, ¿no? Además, además de aligerar esta carga tributaria, hay que trabajar por el lado de las competencias y de las habilidades. No solo es una cuestión de precios, también una cuestión de que las empresas encuentren los trabajadores con las capacidades, con los skills, con las habilidades que necesitan. Y también es una cuestión de que América Latina robustezca y eleve la calidad de sus sectores productivos para que demanden y para que de trabajadores de una mayor cualificación. Quiero agradecer a Ángel Melguizo, es el jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde. Muchísimas gracias. Un saludo.